¿Qué hay mis caballeros negros? El día de hoy les traigo un video de curiosidades, random de Evangelion, que me encontré por ahí, y que vi bastante interesantes mencionarlas en un video. Espero que el video sea de tu agrado y sin más que decir, entra intro y que empiece el video. Así como Shinji estrangula a Asuka, al final de la película de The End of Evangelion, en la vida real, en el set de grabación, la seiyuu que le da voz a Shinji, Megumi Ogata, estranguló a la seiyuu que le da vida, Asuka, Yuuko Megumi, para que la escena se escuchara más realista. Megumi Ogata diría posteriormente en una entrevista, que por los nervios y lo incómodo de la situación, casi la mata. No sé ustedes, pero cosas como estas me hacen amar aún más el idioma japonés en los animes, que el doblaje de nuestros países, porque en Japón le ponen el alma y la vida al momento de darle la voz a un personaje 2D, algo que en el doblaje se pierde, aunque pueda sonar mal viendo el contexto del asunto, en ocasiones como estas. Tal vez no muchos sabían esto, pero Evangelion empezó como un anime, y no como un manga, o sea que es un anime original de Gainax. La cosa es que Evangelion sí tiene un manga que salió unos meses antes que el anime, escrito y dibujado por Yoshiyuki Sadamoto, que también ha trabajado en otros animes como FLCL, Tengan Toppa Gurren Lagann, y en las películas de los niños lobos, y la chica que saltaba a través del tiempo. Como director de animación y diseñador de personajes, trabajaría en este manga supervisado por Hideaki Anno. Pero contrario al anime, este seguiría publicándose hasta el 2013, con tramas nuevas y eventos diferentes, como que Shinji si salva a Asuka, cuando en The End of Evangelion es devorada por los Eva series. Y si te preguntas por la canosidad de este manga spin-off, la verdad es que podríamos decir que simplemente no es canon y ya, pero en el fandom hay una teoría que dicta que en Evangelion hay varios universos conectados entre sí. Prueba de esto lo podemos ver en el final de The End of Evangelion, cuando Shinji pide un deseo de poder vivir en un mundo normal, pero este no dice las palabras mágicas para que los Evas desaparezcan, conectándose con las películas Rebuild, en donde en Evangelion 3.0 más 1.0, este sí diría las palabras mágicas, Sayonara Evangelion, pudiendo por fin vivir en un mundo normal y en paz. Tal vez la historia que presenta este manga es un universo aparte del universo original, y el de las películas y esté conectado con ellas de cierta manera, además que el final del manga parece confirmar esto mismo. Te recomiendo leerlo, ya que en él se ven varias cosas diferentes y ciertos cambios curiosos, y no es simplemente una recapitulación del anime en formato manga. Debido a la gran fama que el anime adquirió a finales de los 90, en Japón fanáticos del anime entraban a los edificios de Gainax y robaban arte original del anime, por lo que las autoridades japonesas tuvieron que salir a controlar a las personas que hacían esto. El sistema central de Nerf, Magi, está compuesto de 3 partes, Gaspar, Baltasar y Melchor, que son los nombres de los reyes magos en la Biblia. Cuando Gendo le dice a Kaji, este es Adam el primer ser humano, esta frase también aparece en el anime de Gainax, Nadia y el secreto de la piedra azul, otra obra maestra que creó el maestro Hideaki Anno, y que yo personalmente recomiendo con los ojos cerrados. Ojalá tuviera un remake, para traer esta fantástica aventura con una animación más moderna. Los primeros 3 pilotos de los Evas simbolizan a Lilith, Adán y Eva, del cuento bíblico, siendo Asuka Lilith, por su odio y rebeldía, pero al mismo tiempo por su parte amorosa que refleja a la de Lilith. Shinji sería Adán, y Rey Eva, de ahí su amor incondicional por Shinji, además que es la madre de este mismo. En el opening de Evangelion, se puede ver un símbolo divino. Este símbolo fue creado por el alemán, Athanasius Kirchberg, en 1653, dicho símbolo se llama, el sefirótico de 10 nombres divinos, que es por el cual Dios emanó su poder espiritual para crearnos a nosotros y el cual es utilizado en el anime para crear un nuevo mundo. También otro anime en donde se puede ver este símbolo es, Full Metal Alchemist, en la puerta de la verdad. Para crear a las unidades llamadas Evas, se necesita de un alma que congenee con el piloto de la unidad,
Para que éste se pueda sincronizar de manera más fácil con la unidad, o sea, se necesita el alma de un familiar o ser cercano al piloto, en este caso madres, la madre de Shinji, Yui Hikari, es el alma que habita en la unidad 01, y Kyoko Soryu, la madre de Asuka en la unidad 02, y en la unidad 00, aunque no se ha afirmado oficialmente, está el alma de la madre de Rizuko, Naoko Akagi, esto queda demostrado, ya que tanto Rei como Shinji, sienten un alma en la unidad, y que ésta ha tratado de matar a Gendo y a Rin en diversas ocasiones, siendo el odio que Naoko siente hacia su amado por traicionarla por otra mujer y a Rei por ser el reflejo de esta mujer. Pero hay también otra unidad de la cual se le desconoce el alma, la unidad 03, pilotada por Toyoi. Esta unidad se le desconoce el alma que tiene en su interior, pero si pensamos que Toyoi es huérfano de madre, y que los demás compañeros de clase de Shinji son huérfanos y candidatos a pilotos de EVAs, nos podemos dar a la idea que en la unidad 03 está la madre de Toyoi, que de paso el padre y el abuelo de este mismo, trabajan en NERF, así que la idea no es descabellada, aunque Hideaki Anno no lo ha confirmado oficialmente. También las unidades de los EVA series tienen alma, pero no piloto, porque estas unidades son controladas, por así decirlo, de manera remota, a través del sistema Dummy System, a través del alma cautiva de Kaworu. Es irónico que en un mundo futurista como en el de Evangelion, en donde la humanidad puede crear robots gigantes con base en la imagen de un dios, estos mismos estén limitados a un cordón umbilical, que los mantienen activos. Esto tiene una explicación lógica, los EVAs al estar limitados en cuanto a su poder real, debido a que están hechos con base en figuras divinas como Lilith y Adam en el caso de todos los EVAs y Lilith en el caso único de la unidad 01 y de los humanos, porque sí, los humanos en Evangelion son ángeles, por así decirlo, y de paso son el 18º ángel, por loco que suene, pero bueno, la cosa es que estas unidades están tan limitadas por contener tanto poder que necesitan un cordón umbilical para moverse, pero si la unidad despierta y deja su humanidad de lado y desata todo su poder, estas ya no están limitadas y ya no necesitan un cargador para moverse. Esto se ve demostrado cuando Shinji despierta el modo bestia de la unidad 01, o cuando Mari despierta el modo bestia de la unidad 02, en Rebuild of Evangelion. Originalmente, en el anime de Neon Genesis Evangelion se iba a mostrar más de 23 ángeles, pero lo redujeron a 17, por la falta de presupuesto, aunque irónicamente el anime terminó siendo de lo más rentable y siendo, hasta ahora, el anime más exitoso producido por Gainax. Aunque muchos admiran el diseño de los EVAs, y los comparan con diseños de mechas más contemporáneos, lo cierto es que estos mechas están inspirados en los Onis, del folclore japonés. En eso fue que se basó el que hizo el diseño de los EVAs, Ikuto Yamashita, que diría que los EVAs estaban destinados a ser un gigante, apenas bajo el control de un ser humano. En la última escena de la película de The End of Evangelion, la frase que le dice Asuka a Shinji de "qué asco", originalmente sería algo así como "jamás me dejaría matar por alguien como tú". Hideaki le preguntó a la seiyuu de Asuka, de qué pensaba si una persona la intentaba violar mientras ésta estuviera inconsciente, a lo que ella solo dijo, "qué asco". Esta frase le encantó a Hideaki, por lo que cambiaría el diálogo original por este mismo, que si te pones a pensar, va bastante ligado a la famosa paja de Shinji en el hospital con Asuka. A lo largo del anime se le ve a los pilotos sufrir una especie de daño fantasma empático cuando sus unidades son dañadas, pero lo que tal vez no sabías es que mientras más fuerte es la conexión del EVA y el piloto, este daño pasa a mayores, como le pasó a Asuka en The End of Evangelion, que todo lo que sufría su unidad era reflejado en ella. La canción, Llévame volando hacia la luna, es una canción de Frank Sinatra, y uno de sus grandes éxitos. La canción fue utilizada para cerrar el anime de Neon Genesis Evangelion. La versión de la canción vista en el anime está cantada por Claire Litley, Yoko Takahashi, y Megumi Ayashibara. El origen del anime es producto de la severa depresión que sufrió Hideaki Anno por esos tiempos, y él creó Evangelion como un remedio terapéutico, para distraerse para así poder salir de todos esos pensamientos autodestructivos. De ahí que el anime sea tan psicológico y su protagonista tan peculiar, por así decirlo. Posteriormente Hideaki Anno diría en una entrevista, que lo que más odia de Evangelion, es cuando él se ve reflejado en la obra que él creó a su semejanza.
Y bueno, ese fue el video de algunas curiosidades random de Evangelion, obviamente hay más, pero esas curiosidades van para un iceberg, que estoy planeando para un futuro. Si el video te gustó, un like y una suscripción, estarían más que fenomenal y ayudarías a esta persona a sentirse feliz que su trabajo está teniendo éxito, y bueno sin más que decir, por acá estuvo el Caballero Negro y hasta el próximo video.